Cuando el bebé nace hay un antes y un después en la vida de esta madre. Hoy vamos a hablar sobre este tema, está en el estudio la invitada, ella es la psicóloga Paola Ojeda. Bienvenida. La inexperiencia genera angustia. No saber si somos suficientes, no saber si estamos haciéndolo bien. ¿Desde qué momento deberíamos comenzar a hablar sobre esta inseguridad que nos puede generar ser mamás? Y desde que estamos embarazadas quizás o esperamos a que el bebé nazca para entonces ver qué sentimos, porque hay mucha expectativa. Hola, bueno, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes además este tema que siempre causa curiosidad, bien sea que vamos a ser mamás o que ya somos, ¿no? Y bueno, partiendo de esta premisa, es importante saber que con la maternidad siempre viene como asociado el sentimiento de culpa y la gran pregunta de si lo estaré haciendo bien. Eso es una constante que se repite cuando te reúnes con amigas y conversas, cuando recibes a las mamás en consulta. En el día a día siempre nos inquieta saber si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, lo más importante dentro de la maternidad es poder conocerte a ti como individuo para poder entender entonces qué puede llegar a necesitar ese niño o esa niña y que quizás tú puedas llegar a estar traspolando con tus propias necesidades. ¿Okay? Porque también se entremezclan las necesidades de la mamá, del día a día, de la casa, de los niñitos, del trabajo, en fin. Poder conocerte a ti te permite entender y ver con mayor claridad qué está necesitando ese niño o esa niña desde su individualidad. Con respecto a lo que comentas, ¿qué tan importante es cuidar la salud mental entonces de la madre? Porque una madre sana puede criar niños sanos, pero también ocurre al contrario. Es absolutamente fundamental, porque además las mujeres lidiamos no solamente con estas situaciones de la crianza y de los hijos, también a veces yo les pongo un ejemplo en consulta a las mamás. Nosotros somos como un rompeolas en la casa y lidiamos con, tenemos que atender, mejor dicho, entonces nuestras emociones, las emociones de quienes conviven con nosotros, las cosas que pasan en el colegio, la comunicación con otras mamás. Estamos constantemente haciendo ese muro de contención para que la situación no se desborde. Y si no nos atendemos, por eso te decía antes, que es muy importante conocernos y saber qué nos gusta, qué nos detona, qué no nos gusta o cuándo estamos a punto de salirnos de nuestras casillas para poder encauzarnos. Es demasiado importante atendernos emocional, física, psicológicamente, en los aspectos que podamos y cómo vamos haciéndolo. Es importante conversar con grupos de apoyo, con otras amigas, con familiares, pero también tenemos que tener la madurez para filtrar aquello que estamos recibiendo, porque sobre todo las mamás que acaban pues de dar a luz son constantemente juzgadas. Todo el mundo cree saber cómo debe hacer las cosas. Y creo que es importante rescatar la idea de que primero ese bebé te escogió a ti y lo que tú estás haciendo está bien para él. Es un proceso de aprendizaje constante que además nunca para. Jamás. La gente piensa que porque uno tiene varios hijos ya sabes cómo hacerlo. Y yo tengo las mismas dudas que podía tener con mi primera hija. Sí, mira, yo les voy a contar una anécdota rapidito porque pudiera pensarse que, bueno, que tengo 14 años trabajando con niños y adolescentes, que soy psicólogo, que tengo herramientas, que está como todo resuelto. Y resulta que cuando fui mamá, es algo que yo cuento con frecuencia, de mi segundo bebé, yo estaba como, pero estas cosas yo las hacía con el primero y con el segundo no me está funcionando, pero esto no me está resultando. Y pasé largos meses como en este proceso de frustración. Hasta que un día llegó mi esposo y me dijo, tienes que entender que es otra persona, es otro niño, es otra dinámica, aunque conviva en la misma casa, aunque ya tengamos un hijo anterior, es otra gente. Y eso es un gran punto de partida porque fue, claro, mi cerebro estaba inmerso en eso de que estaba recién dada a luz y todo este tema. Y que debía saber cómo hacerlo. Es esa presión, además, de que se supone que tú tienes que saber cómo hacerlo porque tienes uno, pero además manejas a otros niños. Y resulta que a veces necesitas ese cable a tierra que, gracias a Dios, en ese momento yo lo tuve en mi casa. Pero puede ser tu mamá, tu amiga, por eso es que es muy importante, como tú dices, tener estos grupos de apoyo.
¿Qué pasa en el posparto? Porque, bueno, muchas coinciden en que quizás es el momento donde la mamá está más sensible, por utilizar una palabra. Clínicamente, ¿qué es lo que ocurre durante el posparto y por qué quienes están alrededor, los familiares, deben entender que mamá también necesita cuidado? Claro, es un proceso además de adaptación social porque estás atendiendo una nueva vida que depende absolutamente de ti. Se conjuga con un proceso biológico importante, es decir, las hormonas están ajustándose, tu cuerpo que estaba en reposo pasa a estar en alerta, no duermes lo suficiente y ya por ahí el descanso se altera y el estar alterado el descanso, también hay alteraciones hormonales, es decir, es un conjunto de situaciones que confluyen para que esta mamá no esté tan relajada o no esté tan absolutamente feliz, que probablemente sí, que seguramente sí, pero que además también tiene que esforzarse por mantener con vida a alguien que acaba de llegar. Entonces son muchos aspectos que están incidiendo para que esa situación en oportunidades pueda convertirse, si no es atendida, en una mini bomba de tiempo. Paola, siempre ante nuestros hijos nos mostramos fuertes, valientes. Somos quienes resolvemos todo a sus ojos, pero lo cierto es que mamá se cansa, mamá llora, mamá algunas veces también necesita tiempo para ella. Está bien mostrarles esta parte a los niños, que ellos entiendan que bueno, que mamá se equivoca, por ejemplo. Está absolutamente bien. Es más, pedir disculpas. Es lo ideal. Mira, vamos con otro ejemplo. Hay momentos en donde, bueno, estoy cansada del trabajo, vengo a escuchar a algunas personas en sesión y generalmente tú llegas a la casa y quieres descansar, pero te encuentras con la dinámica de los niñitos, la cena, en fin. En oportunidades, cuando yo estoy realmente muy abrumada, yo le puedo llegar a decir a mis hijos, mamá necesita 10 minutos para respirar, cambiarse la ropa y ya voy con ustedes. Porque también, justo te conversaba sobre el saber atajarnos, sí, saber qué nos detona. Y si yo llego de una vez cargada con todo lo que yo escuché y viví afuera, pero entonces eso se lo voy a transmitir a los niños, ellos hay conexiones que no necesitan palabras y ellos aprenden muchísimo por el ejemplo. Que ellos puedan ver que mamá necesita un espacio para recalcular, para centrarse, para tomarse un vaso de agua, para lavarse la cara y continuar, es poderles brindar a ellos la posibilidad de que puedan encontrar también su momento de calma o de su espacio en donde puedan calmarse cuando estén alterados. Gracias, Paola. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con la psicóloga Paola Ojeda, el tema miedos en la maternidad. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.